Sí, doctor, se puede ver lo que está compartiendo. Gracias. ¿El sonido estamos bien? Sí, doctor, se la escucha bien. Ah. Y ahora con este micrófono, igual. Sí, doctor. Mejor este o este. El último, doctor. Ok. El segundo es mejor, doctor. Ok, nos quedamos con este. ¿Cuánto quedó el partido? 6-0, doctor. 6-0. 6. Me quedé en 4. Pena lo del jugador de su pierna, ¿no? Ok. Bueno. Hoy vamos a hablar de la neumonía, que es una de las infecciones pulmonares frecuentes. A veces comienza como un cuadro de neumonía o a veces como una complicación de una bronquitis que puede desarrollarse a una neumonía. Siempre que vamos a empezar a sospechar un proceso infeccioso, como les decía en la clase anterior, vamos a tomar en cuenta los 3 círculos, ¿no? Un círculo que corresponde al huésped, otro círculo que corresponde al agente y otro círculo que engloba los dos, que es el medio. Entonces, cuando sospechamos que existe una inflamación de causa bacteriana, pero también cuando hablamos de bacteriano, debemos considerarlo mejor en algo macro, en infecciones. Las infecciones pueden ser virales, pueden ser bacterianas e inclusive podemos tener infestaciones, como el caso de el síndrome de Nefro, que puede darte una manifestación pulmonar, ¿no? Entonces, para entender un poquito, debemos recordar la fisiopatología, si es que ya la avanzaron, o si todavía no han tocado, pues vamos avanzando, ¿no? Entonces, generalmente, los procesos ingresan por vía inhalatoria. Ese es el habitual. Pero cuando existen condiciones de una boca séptica o comúnmente boca sucia, por cualquiera de los elementos, por caries o por reflujo, hay que considerar que también puede ser una fuente. Y la otra, cuando el sistema inmunológico no está muy bien y hay un proceso infeccioso. Habana, basta. Que puede ser de un foco en piel, como ocurre en la foliculitis o en los abscesos, a nivel digestivo, un absceso hepático, por ejemplo. Entonces, las fuentes va a depender mucho de los antecedentes que estemos preguntando y además de las condiciones que estamos teniendo el huésped. Cuando ingresa, como vemos en el gráfico, hay una respuesta inflamatoria inicial que va a tratar de bloquear ese proceso para que no avance. Y esto, ¿cómo lo logra? Con nuestras defensas, que son los glóbulos blancos en primera instancia. Activamos los macrófagos alveolares. Estos liberan diferentes proteínas y sustancias como la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa. Comienzan a aglomerar estos glóbulos blancos, estos neutrófilos linfocitos, para bloquear ese espacio alveolar donde está iniciándose la inflamación. Como respuesta del organismo ante esta noxa, aumenta la permeabilidad capilar, lo que hace que haya una extravasación de contenido
plasmático, en la cual no solamente pasa el suero, sino también proteína. De ahí que cuando estemos considerando algunas enfermedades, porque las neumonías pueden tener diferentes respuestas, algunas que provocan exudados, otras que no, por ejemplo, los casos virales donde te bloquea el alveolo, la membrana alveolar y cero espectores. Entonces va a depender además en qué momento del proceso estamos. ¿Estamos en la etapa inicial o estamos en la etapa ya de pleno proceso? ¿Sí? Entonces, esas características de proceso inflamatorio lo podemos visualizar a través de la semiología. Si encontramos, por ejemplo, la auscultación, una mejor detección de las consonantes cuando dice 33, o en la matidez, o el inicio en los crépitos que auscultemos ya puede ser una manifestación de ese exudado que se está viendo. Y a medida que van aumentando los alveolos comprometidos, ya detectamos una condensación que la podemos reconocer con la percusión también, ¿no? Entonces, este proceso, nuestro organismo para defenderse, van a tratar de bloquear ese proceso, pero también en ocasiones para tratar de destruir esa bacteria que ha ingresado a esa célula, puede haber una necrosis celular con la intención de bloquear esa inflamación. A veces la respuesta inflamatoria es más fuerte cuando estemos hablando de las neumonías atípicas, cuando hablamos de micobacterias o estamos hablando de micoplasma. Vamos a ver que la respuesta varía, depende del huésped. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando estemos revisando las atípicas. Entonces, mientras más componentes de los alveolos, para que no puedan cumplir su capacidad de intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, comienzan a detectarse por nuestros sensores la disminución de oxígeno en ciertas áreas. De ahí que el organismo trata de compensar esas áreas que no están teniendo la ventilación apropiada, hace un cortocircuito, los famosos shunt, para que aumente la perfusión en otras áreas que sí están funcionando para tratar de compensar. Y estos receptores son los que nos alertan para que nosotros detectemos que nos falta oxígeno a través de la sensación de la falta de aire, o semiológicamente como conocemos en la disnea, y activa otras respuestas como reflejo cardiopulmonar, en la cual vamos a ver un incremento de la frecuencia respiratoria para tratar de compensar, y si esto no se logra e incrementa, vamos a tener el acúmulo del dióxido de carbono, que también va a hacer algunos cambios celulares que los vamos a entender, especialmente cuando comenzás a tener cierta característica de querer dormirte, cefalea, vómitos, y en estadios crónicos inclusive podemos ver otras manifestaciones para tratar de compensar, como son el uso de los accesorios a la boca. En los casos agudos, cuando esta detección del oxígeno que está más bajo activa también otro mecanismo que es a nivel de los músculos respiratorios, comienzan a activarse los músculos accesorios, inclusive podemos tener lo que hemos visto semiológicamente como tiraje, ya sea del cuello o tiraje intercostal, ¿no? Entonces, este proceso puede ser bloqueado por nuestro organismo con nuestras defensas, con las diferentes proteínas, interleucinas entre ellas, y si en caso que no se logre, pues la infección
va a provocar mayor inflamación y obviamente vamos a tener ya manifestaciones de una insuficiencia respiratoria que puede conllevar a la muerte de ese paciente, porque básicamente nosotros tenemos siempre el metabolismo casi siempre aerobio en nuestro organismo, ¿no? Entonces, si el huésped es una persona inmunocompetente, este proceso va a ir a reabsorción del exudado y va a ir a reparación de ese tejido, ¿no? Hemos visto en casos, o vamos a ver en algunos casos de COVID muy importantes, que después en los controles es proceso inflamatorio ha pasado. Pero si ese paciente, su inmuno o sus defensas no son las propiedades de un inmunodeficiente, obviamente que ese proceso se va a ir extendiendo. Desde un foco infeccioso libera infección a nivel del organismo, provoca una sepsis, puede provocar un absceso pulmonar o derrame paraneumónico que se conoce, con las diferentes complicaciones que vamos a ver en su momento. Esta fisiopatología nos lleva a reconocer otra clasificación, que es la clasificación fisiopatológica. Vamos a ir viendo que tenemos diferentes clasificaciones, ya sean por la clínica, o ya sean por el agente etiológico o por el pronóstico, ¿no? Entonces, habitualmente la literatura está mencionando a las NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Eso significa de todas las neumonías que están fuera de los hospitales. Y tenemos la neumonía intrahospitalaria, conocida también como nosocomial, que aparece 48 horas después de ingresar. Por ejemplo, tu paciente entró para hacerse una extirpación de una vesícula, una colecistectomía, y a los 3 días ya comienza con manifestaciones respiratorias. Entonces, este paciente, las posibilidades de la neumonía es más complicada, porque los gérmenes intrahospitalarios son diferentes a los gérmenes de la comunidad. Eso lo vamos a ver con detalle cuando estemos revisando la fisiopatología de cada uno de estos elementos. Y otra que está relacionada con la parte hospitalaria o nosocomial es la que está relacionada con la ventilación mecánica. Por más controles que hagamos, siempre existe el riesgo de colonizar ese circuito. Entonces, estas variables de procesos también pueden complicarse aún más si tenés un huésped inmunocomprometido. Ahí lo vamos a ver, el ejemplo fácilmente que tocamos es el tema del síndrome de la inmunodeficiencia, porque cuando pensamos en inmunodeficiencia, habitualmente pensamos en HIV como primera alternativa por la frecuencia, y si pensamos en HIV, vamos a pensar en neumonía de dos tipos, una neumonía por neumocitis, tipo micosis, o una neumonía por tuberculosis. Siempre los vamos a casar, ¿no? Entonces, otro elemento que tienen que tomar en cuenta es que en el tejido algunas bacterias provocan un biofilm, el cual no permite la permeabilidad de los antibióticos, lo cual hace que el tratamiento sea más complicado o inclusive desarrollar resistencia bacteriana. Esto lo vamos a ver después. Fíjense que no solamente tenemos que pensar en el daño de los tejidos, sino ese daño provoca cambios en los procesos propios, porque recuerden que los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que son parte del parenquima, tienen funciones diferentes. Este neumocito que va a estar del intercambio, pero el otro va a estar en sus funciones inclusive endocrinas, ¿no? Entonces, cuando el proceso es por una causa viral, el más común, especialmente en época de invierno, es el virus de la influenza. A y B, lo vamos a ver con detalle, y dentro de sus variables, sus primos hermanos,
de los grupos de los coronavirus, vamos a tener el SARS-CoV-2 o el famoso COVID, ¿sí? El virus del herpes es más raro en adultos, en ancianos puede. Y el citomegalovirus lo vamos a encontrar más frecuente en inmunodeprimidos como un factor, y ahí no solamente te compromete la parte de tejido pulmonar, sino también puede aplicar con el tejido nervioso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que existen diferentes gérmenes y la prevalencia de qué germen hacia un huésped va a variar de los criterios. El habitual es el neumococo. Y eso te lleva a pensar en la clasificación etiológica. Desde el punto de vista de la etiología, os recordamos lo que aprendimos en bacterio, los gérmenes más frecuentes de la vía aérea son los gram positivos. Del tubo digestivo son los gram negativos. De los gram positivos, en la comunidad, vamos a ver el estreptococo neumonía, conocido como neumococo, ¿sí? Pero en pacientes inmunocomprometidos, ahí puede haber un problema más serio, por ejemplo, con estafilococo o una Klebsiella neumonía ya un gran negativo, o por los atípicos. Entonces, lamentablemente, no vamos a esperar desde el punto de vista de tratamiento el tener cuál agente etiológico lo tenemos, porque hasta que desarrollas tu cultivo y tu antibiograma pueden pasar de 3 a 5 días. Mientras tanto, no vas a esperar sin tratar porque esa enfermedad va a ir progresando. Desde el punto de vista de su localización, y aquí los que vienen a clase me responden, porque cuando hablamos de anatomía patológica, habitualmente estamos hablando de estudio histopatológico, tejido. Entonces, cuando pregunto en el examen, el que no viene a clase, me va a ir a hablar desde el punto de vista histopatológico. La neumonía tenemos la fase de hepatización gris, la fase inflamatoria, la fase congestiva, hepatización roja. Esas fases pregunto en el examen. Entonces, ¿por qué lo aclaro? Que anatomía patológica para nosotros habitualmente corresponde al estudio microanatómico, el estudio histopatológico. Pero en algunos libros la ponen a la ubicación anatómica de la enfermedad. Por eso decimos neumonía lobar, multifocal, las habituales en inmunocompetentes son lobares. En los inmunodeprimidos generalmente son multifocales. Eso lo vamos a ver en la práctica de radiografía, los diferentes infiltrados que nos hacen sospechar. Neumonía necrotizante, cuando encontramos cavitaciones o abscesos, y el elemento más complicado es cuando tenemos un absceso pulmonar, ¿no? Entonces, esa clasificación, recuerden, si les pregunto en el examen, denme la clasificación anatomopatológica, y también son 4, recuerden, fase de hepatización, la fase congestiva, la gris y la roja, ¿ok? Ahora, cuando estamos viendo al huésped, aquí la mayoría debemos enfocarnos. Una cosa es dónde lo ha adquirido, pero creo que también es importante saber qué tipo de paciente es el que está con el proceso infeccioso. Sí, porque estas variables, como que sea en la comunidad o intrahospitalaria, las puede adquirir cualquiera de los dos. Pero es muy importante porque mi esquema de tratamiento va a ser diferente si estoy con un paciente inmunodeprimido. Y hay otra clasificación que me confunden los que no vienen a clase cuando pregunto ¿para qué sirve la clasificación pronóstica? La mayoría de los futuros colegas que les he hecho esta pregunta, algunos ya son colegas, me hablan para ver si se hospitaliza o no se hospitaliza. Hay una confusión. Aquí básicamente reconocemos dos. El índice de severidad de neumonía, o PSI por su clasificación en inglés,
Graciela, ¿quiere decir algo? Creo que se le activó su micrófono. Vamos a pedirle... Ahí ya lo apagó, qué suerte. Les decía, entonces tenemos el índice de severidad o PSI, que tiene varias variables que a veces les cuesta recordarlas, pero son facilitas. Y el otro, que es más simple de recordar por sus acrónimos, es el índice de Kurd o clasificación Kurd, que básicamente la C corresponde a la conciencia, la U corresponde a la función renal, la R corresponde a la frecuencia respiratoria, la B a blood, sangre, a la presión, y el 65 a la edad. Entonces, nosotros agarramos y le damos una escala, le damos unos puntos para ver, ya sea con el índice de severidad, que ahí tenés un puntaje mayor de 10 y aquí tenés solo un puntaje de 4, o que lo puedes aplicar. Y vamos a ver que la relación que tenemos básicamente es para decir qué tan probable tenemos de tener éxito. Cuando viene la pregunta de la familia, me dice, doctor, ¿cómo está su papá, su mamá, el familiar que esté preguntando? Y nosotros le decimos, mire, la edad no ayuda mucho cuando tengo problema el huésped. O, por eso es que clarito. Entonces comienzo con la edad y de ahí le voy relatando cómo está el paciente en general. No le entro en detalles así técnicos médicos, pero sí le digo que hay un porcentaje, dependiendo de la escala que tenga, de sobrevida. Es decir, ya puedo adelantar que las neumonías pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser graves cuando estamos hablando de la clasificación clínica, ¿sí? Ahora, en la neumonía en la comunidad, la característica básicamente es que estamos adquiriendo un proceso infeccioso fuera de un hospital. En los lugares que hacen estadística, lamentablemente Bolivia no tiene un buen sistema, ocupa un lugar importante. Y esto genera que estos pacientes, generalmente los de moderado a grave, terminan en terapia intensiva sobrecargando los sistemas. Fíjense la suerte. En el ambulatorio, cuando hay una neumonía adquirida en comunidad con huésped bueno, las mortalidades son bajas. Pero si ya el paciente ingresa al hospital y peor si ingresa a terapia intensiva, la mortalidad está por encima del 30%. Si ese huésped además tiene condiciones que desfavorecen su sistema, ya sea por enfermedades de evoluciones crónicas o por cuestiones de mala alimentación como una desnutrición o aquellos que tienen lamentablemente el apego al alcohol, obviamente que el pronóstico va a ser peor, ¿no? Entonces, algo que está preocupando en la comunidad médica es que a pesar de que estamos con cada vez mayor cantidad de medicamentos del grupo de los antibióticos, también se están observando mecanismos de resistencia. Ya no es raro escuchar que tenemos una bacteria BLE, beta-lactámico extendido, o sea, o un MRSA, metilicilino. Entonces, eso preocupa, y para los que aún no tienen su tema y van a participar en la investigación, podríamos investigar qué tan fácil es comprar un antibiótico sin receta. Simplemente es ir a la farmacia, ¿sabe que estoy tosiendo, me da fiebre? ¿Qué antibiótico puedo comprar? Y ahí, capísimo la de farmacia, por vender obviamente. Entonces, cuando lo normal, para disminuir este problema de la resistencia que se hace, que todo medicamento debe ser dispensado por una receta médica. Como en todo
los procesos inflamatorios influyen las características de los factores de riesgo. En general, los procesos crónicos o procesos como de degeneración, por ejemplo, los casos de demencia, obviamente que ese huésped va a tener condiciones diferentes de respuesta cuando venga un agente etiológico. Lamentablemente, no siempre es fácil obtener el cultivo. ¿Cuál es el germen? Porque como habitualmente lo obtenés de la expectoración y la expectoración pasa por la boca, en ocasiones no sabes si el germen es de la boca o es del bronquio o es del alveolo. Por eso es que decimos que el 50% de los pacientes no están bien definidos. Pero de los que encontramos, la principal causa es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. De ahí le siguen, dependiendo de la época, en invierno, por ejemplo, los virales, como ser el hemófilo, tenemos estafilococos áureos, tenemos Gram negativos como la Klebsiella pneumoniae. Entonces, es importante, como hemos dicho que no es fácil reconocer en la etiología, que tengo que darme cuenta las características del huésped. Si tengo un huésped con factores de riesgo, ¿cuáles son? La edad, procesos crónicos, ¿cuáles? Diabetes, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, neumonía, todas las que conocemos. Ya no voy a pensar en un neumococo. Ahí pensaré en un estafilococo, o un anaerobio, o una combinación. Por eso es que cuando hablemos del tratamiento, habitualmente cuando tengo un paciente de riesgo y es una neumonía intrahospitalaria, pues le doy 3 o 4 medicamentos, porque no hay chance de equivocarme. No veamos cómo responde 3 días, como habitualmente hacemos con un inmunocompetente. Entonces vamos a ver que el ideal no siempre es lo que se consigue. ¿Cuál es el ideal? Tener reconocido el germen. Ese es el ideal. Pero ante la posibilidad que no, yo tengo que tener en mi arsenal terapéutico qué antibióticos voy a utilizar dependiendo de qué estoy sospechando. Un Gram negativo, un Gram positivo, un anaerobio, un atípico. Entonces, si yo tengo eso en cuenta, me baso en el huésped. Tiene patología crónica, es un bronquítico crónico, es un EPO, tiene cuestiones de bronquiectasia. Entonces, obviamente que voy a ir sospechando en qué germen está. Entonces, habitualmente si estamos en hospitales, los más comunes son las pseudomonas, los estáfilos, e inclusive podemos encontrar gérmenes que son habituales de vía digestiva. Por ejemplo, encontrar una Escherichia coli en una neumonía, uno dice, no, el laboratorio está mal. No necesariamente está mal, sino que puede haber. Entonces, ante la sospecha, no entro con el diagnóstico de neumonía. Entro con la sospecha sindromática, síndrome de condensación. ¿Por qué? Porque hay matidez. ¿Por qué? Porque tiene tos. ¿Por qué? Porque tiene fiebre. ¿Por qué? Porque tiene crépito. Porque hay pectoriloquia. Entonces, yo digo mejor, es un síndrome de condensación. Si es tuberculosis, no digo neumonía. Digo tuberculosis pulmonar. Pero si es la otra, entonces habitualmente cuando sospecho, ¿qué hago? Pido métodos de imágenes para tratar de comprobar. Entonces, habitualmente tenemos una triada, lo clásico. Paciente, para sospechar infección, ¿qué tengo que pensar? Fiebre. Un paciente con fiebre, con tos y con dolor punta de costado, automáticamente voy a sospechar en un síndrome de condensación.
Pero obviamente que pueden haber otras manifestaciones, o pueden haber huéspedes que no tienen fiebre, o pacientes que no tienen punto de costado, porque pueden haber diferentes manifestaciones. Solamente que las más comunes, como les digo, es las características típicas. Porque fíjense, fiebre y dolor torácico, hasta el 50% de los pacientes la presentan. Y si acompañan purulenta, la expectoración con la tos me hace sospechar de cuadro bacteriano. Pero recuerden que las neumonías también pueden ser infecciosas por virus, ¿sí? El tiempo de incubación te va a orientar si estás frente a un cuadro viral o a un cuadro bacteriano. Si estás frente a un cuadro bacteriano típico o atípico. Los periodos cortos de 2 a 3 días habitualmente nos hace sospechar de un cuadro viral. Hace 2 o 3 días empecé con malestar, decaimiento, o sea, las manifestaciones generales, ¿no? Voy perdiendo el apetito, ¿no? Me duele el cuerpo, y de ahí comienza la fiebre, que acompaña el escalofrío. Entonces, hasta ahí tienes un proceso infeccioso, pero puede ser por cualquier foco. Para pensar en que sea respiratorio, tenés que esperar que aparezca la tos y ojalá pudieras tener ese dolor pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? El que al respirar siente que le clavan un cuchillo. No sé cómo es que un cuchillo en su día le han puesto uno, pero uno dice como si le estén clavando un cuchillo, ¿sí? Entonces, a medida que progresa el cuadro, vamos a tener la detección de la hipoxia, en la fisiopatología que acabamos de rebasar, y el paciente se va a quejar de disnea. Pero en ocasiones encontrás en la radiografía una imagen grande de condensación y el paciente no se queja de disnea. Hemos visto en el COVID, en la pandemia, pacientes con gran componente pulmonar y taquipneico con saturación baja y no percibía disnea. Entonces, parece ser que la enfermedad puede bloquear de alguna manera nuestro sensor para quitarnos esa sensación de falta de aire. A medida que hay el componente, ese paciente comienza a incrementar su frecuencia respiratoria y vamos a ver que lo normal, un paciente tranquilo, 8-12, o si querés hasta 20, encima de 20 hablamos de taquipnea, entre el 45 al 70% ya presenta una taquipnea moderada. Pero a medida que aumenta el proceso, lo vamos a ver notado por la frecuencia respiratoria. Ya con criterio de 30 por minuto, debemos pensar que está yendo este proceso inflamatorio a una insuficiencia respiratoria. Cuando tenemos matidez, cuando tenemos vibraciones vocales aumentadas, pectoriloquia, cuando ya hay la condensación o consolidación. Entonces va a depender en qué momento. Si el paciente viene en etapa temprana, probablemente vamos a tener valores más bajos de 30%. Si viene en etapa muy avanzada, pues este 30-35 lo voy a superar hasta el 100%. ¿Sí? Y como respuesta del reflejo cardiopulmonar, vamos a tener una frecuencia cardíaca elevada, y vamos a empezar a detectar los estertores. ¿Qué tipo de estertores vamos a encontrar en una neumonía? Primera instancia, crépitos. Es condensación, es alveolo que está llegando de un exudado. Por lo tanto, no puedo tener roncus porque no es mi bronquio. No puedo tener broncoespasmo porque no es mi bronquio. Momentito. Tu proceso se puede convertir en bronconeumonía. Y ahí ya lo que solo esperabas encontrar crépito, pues vas a encontrar ronco y vas a encontrar la sibilancia. Entonces no hay dos más. Cuando es neumonía pura, sin áreas de alteración bronquial, ok, estamos de acuerdo que solo vamos a buscar crépito, ¿sí? Y las personas inmunodeprimidas, tomo como ejemplo, las personas mayores, no siempre hacen fiebre. Lo que sí van a tener tos, lo que sí casi siempre la neumonía acompaña de expectoración, siempre y cuando sea bacteriano. Si el cuadro es viral, como el COVID, en la influencia van a ver que casi no hay expectoración purulenta.
Denme un segundito, voy a ver qué pasa. A ver si entra. ¡Basta! ¡Basta! ¡Oye! ¡Basta! ¡No! Lo voy a encerrar. Todavía hace caso, entonces significa que no es un gato. Ahorita gato. Decía, hay un gato. Entonces, con toda esa evidencia clínica, ¿me escuchan? ¿No se me desconectó? Se escucha, doctor. Ok, gracias. Con toda esa evidencia sospechamos entonces, recuerden, cuando estemos en la práctica no ponemos neumonía, ponemos síndrome de condensación para tratar de ver por qué a veces nos confundimos con una atelectasia. La atelectasia parece que hay consolidación, solo que no vas a tener crépito, pero cuando la atelectasia es grande, te da pectoriloquia, te da matidez, te da soplo inclusive. Por eso es que recomiendo, para no frustrarse, pucha, no era neumonía, había sido no, mejor como síndrome de condensación. Y en base a eso planteo para confirmar o descartar mi diagnóstico. Entonces, habitualmente, la infección la vamos a buscar no con imágenes, lo vamos a buscar con laboratorio. Siempre en un proceso infeccioso empezamos con un hemograma. El hemograma que esperamos, una leucocitosis, glóbulos blancos por encima de 10.000, o una leucopenia, glóbulos blancos por debajo de 5.000, en los casos virales donde el predominio va a ser de linfocitos. En los bacterianos la leucocitosis acompaña debido a la izquierda, es decir, de formas jóvenes como los callados, ¿no? Neutrófilos. Y algo que hay que tomar en cuenta es la procalcitonina. La procalcitonina te orienta a los procesos bacterianos. Habitualmente usted en el hospital pedirle una proca. ¿Qué es la proca? La procalcitonina. ¿Para qué sirve la procalcitonina? Para detectar si el proceso infeccioso es bacteriano. Si es viral va a ser bajo, ¿sí? Y el estándar de oro para ver la condensación son las imágenes. Si tenés opción de una tomografía, mejor la tomografía. Porque a veces en la radiografía, si la lesión está en la zona donde está la sombra cardíaca, a veces no la ves, ya cuando la encontrás ya es muy grande. En cambio, en una tomografía la puedes detectar los infiltrados temprano, como en el caso de la pandemia. Cuando veamos la práctica de tomografía, vamos a ver los pequeños infiltrados que aparecían del COVID antes de que ya tenga el paciente las manifestaciones de la neumonía. Entonces, la radiografía nos ayuda mucho. Ahí el tipo de infiltrados, de las sombras que encontremos, vamos a ver si estamos frente a un neumococo o si lo vemos algodonoso, vamos a pensar en estafilococo, si lo vemos en parche, vamos a pensar en atípico, si lo vemos cavitando, vamos a pensar en anaerobio. Entonces, las imágenes te orientan mucho porque la imagen la tiene el rato, viene en la consulta, le pedís la orden, a lo mucho va a ser una mañana si no lo tenés cerca. Pero son horas, y en horas ya tienes una pauta para ver de qué tipo de gérmenes tiene. Si es unilobar, pues voy a pensar en un neumococo. Pero si veo que está en parche, buscaré más detalle de ese huésped, porque probablemente sea un estáfilo, ¿no? Y para ver el componente de cómo está comprometido
el intercambio gaseoso, vamos a usar la gasometría. La gasometría es un método complementario invasivo que ya lo estudiamos, no voy a entrar en detalle, y de ahí esperamos la hipoxia acompañada de una hipercapnia o además con los cambios propios de una acidosis que puede estar ya en los procesos infecciosos cuando el pH se te baja, ¿no? Si es solo para el control, usando métodos no invasivos del oxígeno o del dióxido, puedo utilizar dos herramientas. El oxímetro, o si voy a estar intubado o con máscaras donde pueda detectar la salida de aire que respira el paciente, voy a utilizar un capnógrafo. Y todo paciente con un proceso infeccioso, vamos a ver cómo está su función metabólica. Entonces le tenemos que pedir una urea, una creatinina, vamos a pedir un hepatograma, que son las transaminasas, AST, ALT, su tiempo de protomina, tiempo de coagulación, proteínas totales, albúmina, electrolitos, sí o sí, cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo está el cloro. Vamos a ver además en algunos pacientes el magnesio inclusive o el fósforo, ¿no? Y toda persona que sospechamos un proceso infeccioso, vamos a pensar también en solicitarle, previo consentimiento del paciente, unas pruebas serológicas para detectar o descartar el síndrome de inmunodeficiencia. Entonces, una vez que tenemos nuestro diagnóstico basado en la clínica, basado en las imágenes, ya tengo que ir pensando en el tratamiento. Pero recuerden, la etiología, que te dé el detalle, qué germen tenés, no siempre lo vas a tener. Hay ahora una tendencia de los paneles virales y bacterianos con pruebas moleculares que salen muy rápido, pero aún no los tenemos. En cambio, una imagen sí la puedo tener rapidingo. Entonces, viendo, cuando estemos hablando de la otra semana, lo que es radiografía, ahí me van a comprender mejor que cuando tenemos una imagen radiopaca con áreas grises en su interior, que se conocen como broncograma, decimos que es una condensación. En otras palabras, es una neumonía, y me está afectando solo un lóbulo. Entonces, aquí lo más probable es que sea un neumococo, ¿no? Entonces, en la radiografía no sé si es anterior o posterior, en la proyección PA, entonces en una proyección lateral puedo ver. ¿Y para qué me sirve saber si es anterior o posterior? ¿Se acuerdan cuando comentábamos de los 10 segmentos que tenemos que recordarlo? Claro que sí, porque en base a los segmentos nosotros sabemos cuáles son las zonas más aireadas y en base a eso vamos a poder tratar de reconocer de qué germen estamos hablando. Aquí no es lo habitual tener un área de condensación en base izquierda que no me borra la silueta. O aquí un paciente ya es multilobar porque tengo lóbulo 1, lóbulo 2, 3 áreas comprometidas. Entonces, cuando tengo este tipo de infiltrados algodonosos con características multi, ya no pensaré en neumococo, pensaré en otra bacteria, por lo tanto, mi antibiótico terapia va a ser diferente. Y a veces confundimos esta imagen, que es un apelotonamiento de los alveolos, que se conoce como atelectasia, y la consideramos como neumonía. Es un error. De que la neumonía puede, de que la atelectasia, si no la tratamos apropiadamente, puede salir una neumonía, sí, pero no es lo mismo. Atelectasia no es lo mismo que neumonía. Fíjense, está en el lado izquierdo, en el lateral no sé cuál es derecho, cuál es izquierdo, puedo darme cuenta de la presencia del hígado, pero sí podemos encontrar que es más comprometida la ronda posterior. Por eso cuando se pueda, cuando haya dudas, siempre es mejor una tomografía. En la tomografía
vamos a ver con mejores detalles porque nos permite ver proyecciones tanto axial, sagital como coronal, y además con cambios de intensidad en las densidades, como por ejemplo estamos viendo una ventana diafragmática para ver partes blandas. Esta no es la ventana para ver pulmón, para ver parénquima, perdón, pero me sirve para darme cuenta. Lo bueno es que cuando yo estoy viendo la tomografía, la estoy viendo las dos. Me llega simultáneamente tanto la ventana pulmonar como la ventana mediastínica. Solo que para hacerlo más gráfico, les muestro en este corte axial de la tomografía cómo es el tema, lo que hablamos del broncograma. En la ventana pulmonar lo van a ver diferente, pero quiero que se graben estas imágenes. Los bronquios están permeables, llevan aire. Los alveolos no le entran, como acá, porque están llenos de líquidos, están con exudados. Este es el proceso de condensación que vemos. Entonces, la tomografía en ocasiones es de preferencia si tengo la opción. ¿Y en qué personas de preferencia voy a usar tomo? Es donde haya un huésped inmunocomprometido, donde no existe el margen de que pueda estar haciendo un diagnóstico no completo, porque en un inmunocomprometido, en 3 días puedes tener un paciente en terapia intensiva. En cambio, un inmunocompetente no te complica, puedes esperar, ¿no? Todo paciente con proceso infeccioso, no solamente neumonía, vamos a hacer hemocultivos, 3 muestras, para que sea mayor sensibilidad. En los hemocultivos no siempre te llegan los resultados positivos, tiene que haber una bacteremia importante pero como protocolo lo pedimos. Vamos a pedir una tinción de Gram en la expectoración para ver si estás con Gram positivo, Gram negativo, pero recuerden, no me está diciendo el germen de la vía aérea, porque puedes tener un germen contaminado en la boca que te salga más que el que está afectándote el proceso infeccioso. Entonces, y ante la duda que a veces algunos pacientes no nos cuentan bien, cuando hagamos el análisis y la expectoración vamos a pedir una baciloscopía también. Porque a veces el paciente no te cuenta bien y está frente a una tuberculosis. Esa tos, él cree que es 2 meses, pero lleva más tiempo, ¿sí? Entonces, mejor, especialmente cuando haya COMBE. Ya vamos a ver, en teoría, reforzar un poquito en tuberculosis, que COMBE significa contacto con personas positivas, ¿no? Y cuando haya líquido, que puede ser paraneumónico, que se puede convertir en un empiema, ahí vamos a hacer, se llama prueba citoquímica y bacteriológica. Cito, vamos a ver las células. Químico, vamos a ver cómo está su LDH, cómo está su glicemia, cómo está su proteína, porque eso nos va a orientar a ver si es un exudado o trasudado. Cuando estemos hablando del tema, lo vamos a recordar mejor. ¿Sí? Y deben considerarse que ninguna de estas pruebas te sale con una sensibilidad y especificidad del 100%. ¿Qué significa especificidad? Y eso lo hemos aprendido en estadística, tanto como sensibilidad. A veces te sale una prueba positiva, es decir, que es sensible, pero no es específica. Vamos a ver con más detalles en los ejemplos de los cultivos. Entonces, en resumen, la química, los laboratorios y las imágenes van a ser ¿para qué? Para apoyar tu hipótesis de un proceso infeccioso. Bacteriano viral, te vas a ayudar con los laboratorios como hemos visto. La PROCA, no se olviden. Y la PCR, la pedimos, no la proteína C reactiva. Cuando estamos hablando aquí hay que considerar 2 abreviaciones de PCR. La proteína C reactiva clásica, que es para ver si hay inflamación, o la prueba en cadena, la PCR, prueba en cadena de polimerasa transcriptasa para los procesos virales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos llega un resultado de una PROCA, vamos a ver, lo abreviamos PCT, si les pregunto en un examen,
explícame los valores de una PCT. Pucha, ¿qué es eso? El que no viene a clase no va a saber qué es PCT. Sí va a saber porque está explicado, ¿no? Entonces basta que lea el libro, lo va a entender. Este cuadro de la revista Elsevier, entonces los valores, cuando estamos por encima de un rango de 2, ya es una infección bacteriana. Si tenés menos de 1, posible infección. Si es menos de 0,1, busca virus, no busques bacterias. Y si tu valor es muy alto, un 10, por ejemplo, más de 10, aquí tenés un cuadro severo de choque séptico. Es decir, que no tenés dudas de pensar que el conflicto es que la PROCA no te dice qué tipo de bacteria, o es gram positiva, gram negativa, no te lo dice. Ese es un conflicto. Pero sí nos orienta mucho en la etapa inicial, porque ya en la etapa avanzada no necesito una procalcitonina. ¿Por qué? Porque el tipo de expectoración. La expectoración purulenta me dice que es una bacteria. Si no hay expectoración, ojo, pueden haber, como no hay 2 más 2 en medicina, como tampoco hay medio embarazada, en ocasiones puedes tener un cuadro de neumonía sin expectoración en una etapa inicial. ¿Cómo puede ser eso? Sí, cuando está haciendo absceso. Pero cuando ya se abre, ahí tenemos la vómica. ¿Qué es la vómica? Cuando se rompe la cubierta del absceso y ese contenido purulente sale a la vía aérea. Entonces, lo reconocemos porque es muy fétido, muy maloliente, ¿sí? Entonces, la PROCA en etapa inicial me va a ayudar, ¿no? Entonces, lamentablemente, uno espera, porque cuando el paciente está grave, pucha, lo que mejor quiere uno es tener específicamente qué bacteria tenemos. Pero mira la cantidad de bacterias que pueden tener en un cultivo. Y hay pacientes, aquí vemos, le estoy mostrando un trabajo publicado en uno de los libros de medicina interna, que no se ponen de acuerdo. El grupo de Chaparro versus el grupo Montufar. Miren, el estreptococo, cuando hablamos de neumonía, para este colega, casi el 50%. Sin embargo, este colega no dice, solo el 16%. Pero las posibilidades de encontrar etiología desconocida, miren, según este autor, el que dice que apenas el 16, miren, el 56% no podemos identificar. Y hay que considerar que tenemos infecciones mixtas, virales y bacterianas, o bacterianas con gram positivo y gram negativo pueden estar. Por eso es que yo recomiendo que cuando hablemos del tratamiento, vamos a hacer un tratamiento con combinaciones de espectro. Depende del huésped para ver qué tipo de antibiótico y qué más antibióticos voy a usar. Cuando le pregunto a Perplexity que me haga una tabla, porque me preocupa la resistencia que está habiendo por el mal manejo, por eso les instaba si alguien quería hacer la investigación de cómo compramos los antibióticos, me muestra algo que es común en los países como los nuestros, ¿no? Porque al ser un gran positivo, yo espero que cualquier betalactámico podría hacerle. Sin embargo, ojo, me dice, ya hay resistencia a los betalactámicos. Entonces voy a tener que usar alternativas como la sulfa o como los macrólidos, como cuando el paciente es alérgico. Entonces, por eso es que recomiendo que lo que te va a orientar mucho es el huésped. Tenés un huésped disciplinado, tenés un huésped inmunocompetente. Cuando tenemos que investigar qué toma o cómo cumple sus tratamientos. Y hay personas que son más bien agiliviosas, lo que llamamos hipocondríacos, que piensan que con una ampicilina, una amoxicilina, se van a sanar. Le toman 2 o 3 días, como es un cuadro viral, ya a los 3 días no hay nada, y dejaron de tomar. Sin embargo, vamos creando una resistencia. Si miramos otra referencia, no es up to date, este es Curren,
nos muestra las características de las neumonías. Fíjense, él sigue poniendo en primer lugar al neumococo, que es coco gram positivo, sus hallazgos, ¿dónde voy a ir a buscar? Fíjense, me dice, busquemos en la parte superior de la vía respiratoria. Entonces, cada una de estas bacterias, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Su relación con el huésped. Es un joven, es un adulto, que tiene una patología previa. Entonces, normalmente, cuando pedimos el cultivo, ellos utilizan diferentes discos y ya me dan. Lo que no queremos recibir son las BLE o los MRSA. O hay otra abreviación, la PK, que ya nos dice que nos va a costar el tratamiento. Cuando tengo un paciente inmunodeprimido, ahí de preferencia voy a evitar que me salga una muestra contaminada. Entonces voy a pedir el consentimiento que me permita con una agujita delgadita, finita, que casi no le va a doler, meterme a la tráquea y aspirar un poco de contenido. En ocasiones tengo que ir más agresivo todavía, ya no la transtraqueada, sino meter con un broncoscopio hacia más adentro o inclusive la posibilidad de hacer con una tomografía o ecografía funcionar más adentro en el parénquima pulmonar donde no puedo llegar con el fibrobroncoscopio. Es que el éxito para poder ganar una infección en un paciente inmunocomprometido es sabiendo con qué le vas a dar. Y no solamente pues es conocer, porque, ok, yo te digo es un estreptococo, pero ese estreptococo ¿será sensible o será resistente? Yo tengo que tener esas dos opciones. Es decir, conocer el germen, y todavía hay una tercera opción que les pregunto siempre en el examen, que es, y apúntenlo porque seguro que les voy a preguntar, el agente etiológico, su sensibilidad y cuánto es la concentración inhibitoria mínima necesaria, porque a veces para un paciente le das 500 miligramos de amoxicilina es suficiente. En cambio, a veces esa bacteria, para un mismo tipo de paciente, con el mismo peso, la misma edad, va a tener que usar una dosis más superior. 1 gramo, por ejemplo, ya no cada 8, cada 6, porque su concentración inhibitoria requiere de mayores dosis. De ahí la importancia para poder tener éxito. Y algo que recomiendo, como le expliqué con la ley 3131 de las obligaciones del médico, siempre tiene que estar consciente de qué dice la norma nacional. Entonces, estamos acostumbrados a agarrar una IA, dame lo último en tratamiento, ok, pero lo último en tratamiento, ¿será que en Bolivia es lo que se necesita? No, tengo que seguir la normativa boliviana para poder dar un tratamiento apropiado. Por suerte, esta norma de medicina interna es 2025, está nuevita, es decir, que se han realizado en 2023 y ya se publicaron en 2025, no está tan vieja la información que tengamos. Ahora, antes de seguir, ¿alguna pregunta? Bien, estamos claros, mirando el partido todavía. Les comentaba hace un momento que la clasificación clínica de la neumonía tenemos neumonía leve, neumonía moderada y neumonía severa. Estas tres variables se pueden presentar en la adquirida en la comunidad y en la intrahospitalaria. Vámonos al extremo. ¿Qué hacemos con una neumonía severa? ¿En qué me baso que está severa? Primero, por el síntoma, si es que el paciente puede hablar. Disnea, muy importante.
Vamos a ver que la clasificación de la disnea tenemos 3 o 4 que son las que habitualmente usamos, y la más común que aprendimos en semiología es de pequeños, medianos o grandes esfuerzos. Los pacientes con neumonía severa tienen una disnea muy importante y se refleja en la frecuencia respiratoria que está claro, hambre, frío, sueño. Las 3 variables pueden ser: no he cenado, he hecho turno noche. Por lo tanto, volviendo al tema, no al bostezo, disculpen, es que si tenemos la posibilidad de tomar una gasometría, hay otro criterio que tenemos que ver, donde el índice de Kirby o la PAFI va a estar por debajo de 250. Y una PAFI de 150 ya implica que ese paciente tiene que estar intubado. Esto es fácil obtenerlo porque en la gasometría me da cuánto está el valor de la presión de oxígeno en la sangre arterial, por ejemplo, que me salga 70, con qué FiO2 estamos, la fracción inspirada de oxígeno, la calculo si le estoy dando en bigotera, le estoy dando en mascarilla, cuántos litros le estoy dando, 3, 5, 6, 8, 10, entonces en base a eso yo puedo calcular, ya vamos a ver una tabla. Y cuando no tengo la gasometría, hay otro índice que está relacionado con la fracción inspirada de oxígeno y la pulsoximetría. Lo podemos usar. Entonces, con estos criterios, vos defines si el paciente requiere apoyo de ventilación mecánica. ¿Cuál es el criterio principal? La PAFI. PAFI por debajo de 250 considero. 150 sí o sí. Ahora, en la radiografía también tiene que haber el criterio de que la afectación sea bilateral o que hayan varios lóbulos o que el área de condensación va más del 50% dentro de las 48 horas de evolución. Es decir, cuando llegó tu paciente, le hiciste tu radiografía, lo ves que se está complicando, lo ves mal, pedís una nueva y determina qué porcentaje se está complicando. Pero también tienes que ver su estado hemodinámico. ¿Está en choque o no está en choque? ¿Cuándo decimos choque? Cuando tenemos una presión sistólica por debajo de 90 o una presión diastólica debajo de 60. Obviamente, si hay mala perfusión, ¿cómo se va a notar? Por la diuresis. Comienza el paciente oligúrico, menos de 20 ml por hora, o anúrico. Entonces, ¿esto qué te lleva? A que tu conducta ya no vas a dispensar solo un antibiótico, sino que vas a tener que empezar a usar vasopresores. ¿Cuál es lo que aprendimos en farmacología? Adrenalina, noradrenalina, epinefrina, vasopresina, y a veces tienes que combinar, especialmente cuando, por mala suerte, es inmunodeprimido por una cardiopatía, como aprendieron en cardiología. Entonces, para ver la gravedad y poder explicar al familiar, vamos a analizar este otro índice que le comentaba junto con el CURB, que es el índice de severidad de la neumonía. Esto es pronóstico, recuerden. Entonces, ¿es hombre o mujer? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué estamos encontrando? Entonces, en base a eso, llenamos un puntaje. Entonces, vamos a ver. Si es hombre o mujer, hay diferencia de 10 puntos. Si tiene cuidados de enfermería en casa, le aumento 10 puntos. Tiene cáncer, 30. Tiene problemas del hígado, 20. Tiene insuficiencia cardíaca, 10. Tiene ACV, 10. Es enfermo renal, 10. Entonces, fíjense que tanto liver, hígado como renal influye. Entonces, esto es lo que hemos dicho de comorbilidad. Pacientes con comorbilidad. Aquí están los factores de riesgo. Pero va más allá esta variable porque también toma en cuenta lo que estás encontrando. ¿Cómo está su estado mental? Que en el CURB es la C. ¿Cómo está su frecuencia respiratoria? Si está con taquimia,
Más de 30 sí la toma en cuenta. Con 24 no le toma en cuenta, no le da esos 20 puntos. Los signos de shock también los valoramos. Presión sistólica por debajo de 90. Y toma en cuenta también los hallazgos laboratorios y radiográficos. Entonces, con este puntaje, ¿cuánto tiene tu paciente? Está con más de 130 puntos. Significa que tiene un índice de debilidad de riesgo 5. Eso es alto. ¿Qué significa? Las probabilidades de muerte son de un 27%. Para eso me sirve el índice de severidad de neumonía. Pero también como me sirve para explicar al paciente qué tan grave es, también me permite tomarme en cuenta el algoritmo de a quienes voy a hospitalizar. Paciente con neumonía adquirida en la comunidad. El paciente tiene más de 60 años, ok, lo interno y hago su clasificación. No tiene más de 50, ok, busco algunas patologías de comorbilidad. Si tiene, es un factor de riesgo, lo hospitalizo. Si el paciente encuentro signos alterados que reflejan insuficiencia respiratoria, lo interno. Si no tienen esto, obviamente le doy un riesgo tipo 1, y eso qué significa el riesgo de mortalidad muy bajo. Pero recuerden, queridos amigos, el índice de severidad de neumonía lo voy a utilizar más para el pronóstico que para ver si se interna o no se interna. En esta otra tabla de este texto de medicina, que lo tienen como su referencia, que está bonito, aquí nos hace el ejercicio de que debemos pensar en diagnósticos diferenciales. Por eso es que hacemos como en práctica el mapa conceptual. ¿Se acuerdan que no todos han hecho lo que ya han hecho en la práctica? Hacemos siempre el mapa conceptual en una columna los síntomas, en otra columna los signos. ¿Y eso para qué nos sirve? Para ver si mi hipótesis diagnóstica coincide con esas manifestaciones o tendré que pensar que más bien es un problema de la disnea por falla cardíaca, o pensaré que hay una neumonitis de aspiración que me va a llevar a una neumonía más grave porque son gran negativo, o tengo una isquemia a nivel del parénquima pulmonar, o es una exacerbación de un cuadro que ya tiene el paciente, como un EPOC, una bronquiectasia. Entonces, debemos pensar en múltiples posibilidades. Por eso es que les pido, queridos amigos, y no es solamente con neumonía, sino en general, tenés menos margen de equivocarte. ¿Por qué es importante no equivocarse? Porque si yo digo que es una enfermedad A, voy a agarrar un tratamiento para A. Pero si me equivoco, el tratamiento para A no le sirve, porque la enfermedad es una B, no es una A. Por eso que para asegurarnos recomiendo que siempre pensemos en diagnósticos diferenciales. Hoy tengo en el turno un abuelito que está con el diagnóstico de neumonía. Para el médico que lo vio, yo le miro la radiografía ahora, normal. Le miro el hemograma, normal. Entonces me dice mi colega, está haciendo fiebre. Ok, entonces mejor le pediré una tomografía. Ya le estoy dando antibiótico, me dice. Pregúntenme al huésped, 86 años, que acaban de ponerle un marcapaso. Y uno dice, ¿cómo 86 años ponerle el marcapaso? El paciente está lúcido, desnutrido por su edad, pero lúcido. Entonces hay que seguir apoyando. Si las condiciones tiene y la familia tiene los $23,000, ok, se lo ponemos porque el paciente lo necesita. Algunos médicos, no, ya tiene 60 tantos años. No, nosotros no. Y en los libros tampoco te dicen que por la edad. Obviamente hay que considerar las cuestiones económicas, ¿no? Si no, lo va a dejar sin hambre a la familia. Pero no vamos a entrar en esas características de filosofía. Entonces, todo paciente, ¿cuándo voy a pensar en hospitalizarlo? Primer criterio que hay que conocer, el huésped. ¿Ok? Si tu paciente es un inmunocomprometido y está sospechando neumonía,
ok, hospitalizarlo. No esperes que se empeore. Si tu paciente saca una neumonía severa y tu índice te dice que es grave porque está en escala cuarta o quinta, pero ojo, no es porque lo hospitalice por ese criterio, sino por la enfermedad que le está dando ese score. Ahí es el que me confunde, el que no viene a la clase y solo lo lee. Porque ese índice no me está diciendo que tiene que hospitalizarse. Ese índice me está diciendo qué tan grave es la neumonía. Entonces la gravedad de la neumonía es la que define que se interne. Y obviamente esa gravedad está reflejada con indicadores como en una gasometría que me esté dando o una pulsoximetría que me esté dando niveles bajos de oxígeno, que haya componente. Y fíjense este criterio. Si sospecho de un estafilococo aureus, debo hospitalizarlo, aunque sea inmunocompetente, porque es un germen más agresivo. De ahí que, si nosotros tomamos en cuenta este algoritmo, lo pongo en inglés no por molestarlo, sino para estimularlos a que un médico actualizado por lo menos debe entender leer un inglés. No, le pongo el celular y me lo traduce. Perfecto. Sí, pero eso no lo puedes decir puntaje para tu currículum. Y para terminar, ¿cuándo lo voy a dar de alta a un paciente? ¿Qué significa dar de alta? Sacarlo del hospital. Pero va a continuar con tratamiento. ¿Sí? Hay otra alta que es cuando ya suspendes todo. Entonces, generalmente un paciente inmunocompetente, te das cuenta si estás respondiendo a tu esquema al tercer día habitual, otros al primer día, otros hay que esperar un poquito más. Entonces bajó la fiebre, ya no están necesitando oxígeno, sus glóbulos blancos, ¿cómo están? Los que estaban con leucocitosis, ahora están normal, ok, lo puedo dar de alta, pero que continúe con su tratamiento en casa. ¿Por qué hay que dar de alta lo más pronto posible? Porque minimizas el riesgo de que se contraiga una infección intrahospitalaria. No solamente por el bolsillo del paciente y todas las características, sino que el tenerlo hospitalizado es más riesgo para mí. Doctor, no me quiero ir o no lo dé de alta todavía. Hay personas que quieren, no, yo no quiero. ¿Por qué? Me eleva el riesgo de éxito. Le explico, ¿sabe qué? Ok, lo podemos tener, pero tome en cuenta que estando en el hospital existe la posibilidad que se pueda contraer de otra bacteria, porque su organismo ahorita está ocupado defendiéndose y baja un poquito su guardia y hay posibilidad. ¿Ok? Algunos lo entienden, otros no. ¿Sí? Por lo tanto, cuando demos de alta al paciente, lo primero que tenemos que considerar es cuántos días le voy a dar de tratamiento. Le voy a dar 3 días, 5 días, 7 días, 10 días, 14 días, 21 días o meses. Va a depender de qué tipo de germen, qué tipo de huésped estés considerando. ¿Sí? Siempre comenzamos empírico. ¿Qué significa empírico? Que ya hay un conocimiento previo en el medio de cuáles son las bacterias más comunes de neumonía. Sabemos que son los neumococos, entonces voy a agarrar un esquema hacia gram positivo. Empíricamente también sé cuáles son las bacterias más frecuentes de las personas inmunodeprimidas. Entonces, en base a esos criterios, comienzo el tratamiento y cuando me llegue mi cultivo a los 3 o 5 días, pues voy a ver si lo que estoy haciendo está bien o tengo que modificar. Eso es muy importante. No esperen, por favor. Si sospechas neumonía, dale. Ahora, ¿cómo lo haces tu tratamiento? En la casa, en el hospital. Puedes tratar neumonías ambulatorias. ¿En quiénes? En tus pacientes que son inmunocompetentes, que no tienen comorbilidades y que
básicamente no esté necesitando oxígeno. Paciente que esté necesitando oxígeno ya entra en criterio de neumonía moderada a severa. Paciente que necesita oxígeno es para el hospital. Esto vamos a verlo con más detalle en la práctica, cómo vamos a iniciar. Y siempre pensar en la hidratación, porque una buena hidratación permite que haya una mejor fluidez de las secreciones mucosas para que ese paciente pueda expectorar mejor. Tomen en cuenta en los pacientes que no tienen buena actividad muscular, acompañar de fisioterapia respiratoria. Y obviamente vamos a agregar tratamiento sintomático. ¿Tiene dolor punto de costado? Ok, tratamos. ¿Tiene fiebre? Tratamos. Lo único que evitamos tratar con muchas dosis son la tos. La tos la necesitamos, no la puedo bloquear la tos. ¿Sí? Y fíjense que vamos a definir en la siguiente clase qué tratamiento vamos a dar, cuánto tiempo lo vamos a usar, dependiendo de mi paciente y vara de escalar. Y para ver una actualización, hemos buscado en Scopus, que es una de las revistas lamentablemente de pago, cuáles son las últimas tendencias de tratamiento y vamos a ver en una tareita que vamos a hacer a modo de práctica, una investigación en cómo es que investigamos medicina en la IA Open Evidence, en Open Evidence. Ok, vamos a quedar aquí. Me pasé con 4 minutos, la próxima se los devuelvo. ¿Alguna pregunta? Activen sus cámaras los que todavía están en la sala, por favor, para despedirnos. Si alguien quiere hacer una pregunta, con toda confianza, levante la mano, por favor. Señorita Mariela, dígame. Buenas noches, doctor, va a disculpar. Quería preguntarle si las propuestas de nuestros proyectos se las mandamos por Telegram. Sí, por favor. Vamos a... ¿Cuándo es que tenemos que presentar la fecha tope? ¿25? Sí, creo que sí, doctor. No tenemos que tener dudas, tenemos que tener claro las deadlines, se llaman, las fechas límites, ¿no? Ok. El martes. Hasta el martes tenemos chance. Ok. Mañana nos vamos a dar un tiempito. Mándenme a Telegram y luego les paso para que nos reunamos con los 3 de cada grupo. Recuerden que lo ideal es reunirnos entre los 4, 3 de ustedes. Yo había pensado al comienzo 4, pero creo que ahora la universidad está pidiendo solo 3. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? El tema de la neumonía, no el tema de la investigación. Dina levantó la mano, ¿le escucho? Doctor, buenas noches. Era una consulta, pero no del tema. Lo escucho, señorita. Una consulta, ¿cómo podemos acceder? Pasa que el día de mañana hay quienes hemos escogido la práctica el sábado por la mañana. Un favorcito, ¿puedes acercarte al micrófono? Porque se tapó, no te escuché bien. Le decía, ¿se escucha bien? No tan bien, te cuento. Es como que si esté debajo. ¿Ahora? Está mejor. Bueno, le decía que mi persona escogió la práctica el día de mañana, el día sábado por la mañana, pero pasa que el día sábado tenemos parcial de medicina interna en el lote de cardiología, entonces ese parcial tenemos que estar 11:30 ya en las aulas. ¿Cómo podremos hacer para poder tener nuestra práctica? Cambiar el horario. Como es virtual, no hay problema que seamos mucho. Entonces,
Si no puede hacer en la mañana, hágala en la tarde. Si no la puede hacer el sábado, puede hacerla viernes, mañana. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Doctor, yo quería hacer una consulta. Dígame. Mañana es mi práctica, mi primera práctica. Yo escogí según la lista que usted nos dio para que escojamos nuestro horario el día viernes en la tarde, que es de 5:30 para adelante. Ahora mi pregunta es, ¿en ese horario que escogimos va a ser nuestra práctica o en el horario de boletas? Que tengo esa confusión. Ok. Si usted hubiera venido a clases, ya no tendría duda. Eso lo explicamos en clase. Que No vine a lamentablemente... ¿Perdón? Vine a clase, doctora, disculpar. Vine a clase. Es que yo lo entendí de esa forma, ¿no? Que escojamos de acuerdo al que nos mandó en el Classroom. Entonces yo escogí eso, pero lo que pasa es que el anterior viernes entré en mi horario de boleta, pero no, nadie se conectaba, entonces no había tampoco... Es cómo que conectarse. hemos quedado, pues, señorita, de que no íbamos a hacer práctica con horario de boleta. Ah, ya, perfecto. Los horarios que quedamos Mal en los entendí. que les presenté en el formulario y ustedes escogían qué Ah, día y qué horario, ¿no? Ah, ya. Claro, si usted viene, pero el anterior viernes no tuvimos la práctica del anterior viernes era solo desarrollar en su horario de ustedes la tarea y que tenían que presentar a la semana siguiente. Si te hiciste el lunes, hasta el lunes tenías que subir. Eso lo habíamos explicado en clase, pero no tengo inconveniente de volvérselo a explicar, señorita. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Nos vemos la próxima clase. Que tengan buen